Bienvenidos a Héroes Anónimos. Aquí conoceremos a las personas que trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Hoy tenemos un episodio muy especial. Como ya lo habrán visto en el título, hoy conoceremos a Juan Villalba, quien a su vez fue inspiración de la película Río, esta película famosa de Disney. Sin más nada que agregar, los invito a que se suscriban al canal de YouTube, le den like y compartan el contenido, que sería de muchísima ayuda para nosotros. Nos vemos. Héroes Anónimos es sin duda una naturaleza que conservar y rostros por conocer. Así que ayúdanos a difundir, suscríbete, comparte nuestro material y apóyanos, que esto apenas comienza. Juan, bienvenido a Héroes Anónimos. Un placer. Un Agradecido. placer estar en comunicación con ustedes. Me siento muy honrado. Honrados nos sentimos nosotros de tener como invitado a una persona como usted que tiene tanta trayectoria, ha aportado muchísimo al mundo de la conservación. Trabajó durante mucho tiempo en el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, y eso es fundamental. O sea, estar como miembro del equipo que trabajó contra el tráfico de especies acá en el continente es vital, y le agradecemos todo lo que ha aportado a la conservación de la naturaleza. Gracias. Para mí Sí. ha sido la razón de mi vida, esa etapa donde pudimos hacer acciones concretas, directas por la fauna, ¿no? Además o sea, del sitio donde ya nos estará conversando, donde actualmente trabaja, desde su creación. O sea, la verdad que es admirable. Pero comencemos por el principio, Juan. ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives actualmente? ¿Y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Villalba Macías. Nací en la ciudad de Montevideo hace 68 años. Me crié en dicha ciudad y viví en ella por una parte importante de mi vida. Luego, ya mis inquietudes por la naturaleza me llevaron desde muy pequeño surgieron. Yo creo que todos tenemos marcada una vocación. Después está el poder concretarla cuando uno llega adulto, ¿no? Ese es el gran desafío que tenemos. Pero creo que todos tenemos, porque yo tenía una pasión desde muy pequeño por los animales. Tengo en mi biblioteca acá, todavía tengo mi primer publicación que me vinculó a la fauna, que era un álbum de figuritas. ¡Wow! Que cuando tenía 3 años de edad, comencé a coleccionarlas porque eran la flora y la fauna del Río de la Plata. Y esa pasión que yo tuve desde muy pequeño por los animales, por ejemplo, mi hijo la tenía también a corta edad por los autos. Y hoy es ingeniero electromecánico. Bueno, yo por suerte también pude desarrollar mi vocación. Pero Claro. creo que todos tenemos marcado una vocación. Después la vida nos lleva, algunos podemos felizmente desarrollar y profesionalizar esa vocación. Sí. Y otros, lamentablemente, a veces, porque no todos pueden concretar sus sueños de vocacionales. Y bueno, yo creo que la inmensa mayoría de los que están en una oficina atendiendo expedientes o papeles, creo que el 90% preferiría estar en una tarea, no era su vocación, pero bueno, la vida los ha llevado a eso. Y bueno, yo tuve la enorme suerte de unos padres que siempre me alentaron, me apoyaron. Eso lo destaco siempre porque Claro. mi padre era un hombre que se crió prácticamente huérfano porque fallecieron sus padres cuando era muy pequeño. Le tocó en el campo, vivían, perdieron él y los hermanos perdieron el campo por cosas que quedaron a la deriva, niños pequeños. Mi padre tenía 6 años. Wow. Y les tocó trabajar en el campo
Y mi padre aprendió a leer y a escribir de adulto, porque en su infancia trabajó de peón rural. Le tocó. Y siempre nos inculcaba el estudio, que nos dedicáramos a estudiar, que la única herencia que nos iba a poder dejar verdadera era el estudio. Y fíjate que acá tenemos una obra de un gran escritor uruguayo que es Mi hijo el doctor, que reflejaba un poco el sueño de muchos emigrantes europeos que llegaron a fines del siglo XIX y principios del XX, que venían prácticamente también analfabetos o gente de campo que llegaba de España, de Italia. Su gran sueño era que sus hijos fueran doctores en medicina o abogados, o que tuvieran un estudio. Y entonces, tuvieran preparación. De Florencio Sánchez, Mi hijo el doctor, refleja un poco ese espíritu. Y yo quiero creer que mi padre en el fondo de su corazón quizás tenía ese mismo sueño, ¿no? Y plantearle cuando yo era niño, dedicarme a los animales, debe haber sido quizás difícil. Un golpe no, pero algo medio difícil de comprender. Porque claro, difícil. Si le dijera, me quiero dedicar a estudiar platos voladores. Sí, sí, difícil. En aquellos años. Y entonces, nunca me dijo nada en contra. Me dijo, tú seguí lo que quieras hacer en tu vida. Bueno. Y yo te voy a apoyar. Y bueno, y lo pude hacer, como digo, bueno, mi padre después trabajó, se hizo un hombre de trabajo formal, digo, nos dio todo el bienestar que claro. pudo. Íbamos a una institución de estudios paga, hizo grandes esfuerzos para que estudiáramos. Pero seguro, no tampoco teníamos tanto dinero como, por ejemplo, para irme a África, que era mi gran sueño. Yo a los 12 años empecé a soñar con irme a África. Y entonces, ¿qué hice? Me iba a la embajada de Sudáfrica en Montevideo a pedir información sobre la flora y la fauna sudafricana. Wow. Y en aquellos años tenía muchísimas publicaciones. Sudáfrica estaba tratando de captar migración, quería que se radicara gente en el país, y publicaban muchísimos materiales de la fauna, además de esa fauna tan rica. Sí, sí. Seguro. Entonces, y yo iba regularmente a la embajada y empecé a tomar confianza con la gente de la embajada, y finalmente un día me pidieron la dirección y ya directamente me los enviaban a mi casa. ¿Recuerdas qué edad tenías para ese momento? 12 años. Wow, con 12 años ya sabías. Sí, y entonces iba regularmente. Y bueno, después me lo empezaron a enviar a casa, pero seguro, eso me permitió, o quizás para liberarse de mi persecución de pedir materiales, a los 18 años me consiguieron una beca por 6 meses para ir a estudiar parques nacionales en Sudáfrica. En Sudáfrica, wow. A los 2 meses de cumplir los 18 años, yo estaba en el medio de un parque nacional, Kruger, viendo todos aquellos animales que me maravillaban. Experiencia, a eso íbamos. Te quería preguntar cómo llegó esa primera oportunidad para trabajar en este mundo de la conservación, o sea, tu primer acercamiento, ¿cómo fue? Y fue ese de África, bueno, ¿no? Ese de África, sí. ¡Wow! Estaba terminando el secundario en ese entonces, y bueno, y estuve 6 meses en el paraíso recorriendo distintas reservas, parques nacionales y todo, y eso me dio un gran empujón para seguir en este camino. Lamentablemente, bueno, en esa época ocurre el golpe de Estado en Uruguay. Claro. Y la Facultad de Humanidades y Ciencias, que así se llamaban aquellos años, ahora es de Ciencias, pero en aquellos años era Humanidades y Ciencias, fue lo primero que fue clausurado por el gobierno militar, ¿no? Porque, bueno, decían que ahí era era una cuna de
Y bueno, y eso frustró el inicio de mis estudios formales universitarios. Después, Eso fue en la década de los 70, más o menos. sí, en el 73, 1973. Que yo tenía en ese entonces, ya tenía 20 años, ¿no? Entonces, después fui realizando estudios en el exterior, en forma parcial, seminarios, talleres. Pero tuve algo antes del 73 que fue muy importante. Todavía Uruguay estaba en democracia en ese entonces. Yo estaba en Europa en el año 1972, estaba en Londres y me entero que en junio se iba a hacer en Estocolmo una reunión mundial sobre el medio humano, porque en aquella época todavía no se hablaba del medio ambiente, se hablaba del medio humano por Naciones Unidas. Entonces, como me atraía el tema, busqué la forma de llegar a Estocolmo. Hablé con el embajador uruguayo en aquel entonces, y me dijo, bueno, yo no tenía formación, no tenía nada, entonces me dijo, bueno, pero me vio con tanto entusiasmo que me dice, yo te voy a poner como observador, simplemente ahí para estar mirando nada más, no podía intervenir en nada, pero me acreditó como observador. Y pude asistir a lo que fue un hecho histórico. Que fue la primera conferencia mundial de Naciones Unidas sobre el ambiente, en realidad fue porque... Claro. O sea, fue la primera donde tocaron temas netamente ligados a la conservación ambiental, exactamente. Sí, sí. Entonces, hoy en día es un hito histórico, ¿no? Sí. Pude presenciarlo en vivo y en directo, como se dice. ¡Wow! Así que, bueno, y comenzó mi relación también con el Fondo Mundial para la Naturaleza. Después recibí apoyo para desarrollar un proyecto de relevamiento de áreas naturales en Uruguay. Y bueno, después me integré a la convención CITES, que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas. Estuve trabajando como coordinador técnico de la misma en Uruguay y en un organismo técnico que se llamaba Instituto Nacional del Medio Ambiente, y trabajé eso hasta el año 84. En el año 84 WWF me plantea la idea de abrir una oficina para controlar el tráfico de regional en América del Sur. Y bueno, al año siguiente, en abril de 1985, se aprueba la creación de la primera oficina regional de la red Traffic, que fue Traffic Sudamérica. Sí. Y yo, cuando discutimos lo de la sede, había distintas ideas, propuestas de países y todo. Y yo digo, a mí me gustaría en mi ciudad, en Montevideo. Montevideo tiene buenas comunicaciones con todo el continente, tiene buenas relaciones con todos los países, tenemos relaciones con todos los países del continente. Tenemos comunicaciones, todo, y bueno, y finalmente se aprobó que la primera oficina regional de la red Traffic se instalara en Montevideo. Y bueno, estuve en ese cargo durante 10 años. ¿Qué logro ese? ¿Qué logro, sí, ¿qué logro ese? Fue muy importante, y una de las cosas importantes que tengo que decirla con toda franqueza. A mí me gusta hablar con claridad y franqueza. Claro. La diplomacia no va mucho conmigo para quedar bien a veces, o decir cosas políticamente correctas. La diferencia, Traffic, en realidad, la red Traffic que existe y que sigue funcionando, hace más que nada un análisis de las estadísticas del comercio. Sí. De acuerdo al convenio CITES, todos los países signatarios presentan sus informes anuales donde dicen qué animales o qué pieles o qué plantas exportaron o importaron. Y Traffic hace un procesamiento de esa información y informa
al año siguiente presenta los informes y dice, se exportaron desde tal país tantos millones de animales vivos, tantas pieles, tanta madera u otros artículos derivados de la flora o la fauna. Claro. Y a mí no me convencía mucho eso, porque generalmente los datos ya tenían por lo menos un año de antigüedad. El comercio es algo muy ágil, en un año cambia, surge la moda de un animal nuevo y comienza un comercio de ese animal, de esa especie, lo hemos visto tantas veces. Entonces, no me convencía mucho eso y conjuntamente con el secretario científico de CITES, el doctor Obdulio Mengui, con el quien tengo una enorme amistad, que la conservamos aún, estamos en contacto permanente con él. Con el pasar del tiempo. Él está retirado, pero nos pusimos, digo, él fue uno de los que apoyó más la creación de la oficina de tráfico. Comenzamos a trabajar coordinadamente con el coordinador científico de CITES, que era ese título correcto. Y bueno, de esa unión me transformé un poco en el brazo ejecutor de la propia convención, porque digamos, cuando empecé a una acción directa en los países, yo realizaba visitas en calidad de director de tráfico, pero a la vez muchas veces me tocaba representar a la Secretaría de CITES. Delegaban un poco las responsabilidades, hacíamos misiones conjuntas, a veces las hacíamos con Obdulio. ¿Algún caso puntual de esos años de trabajo con la oficina que usted diga? Bueno, el más sonado, que incluso hay una película, dos películas para niños, y para niños y para adultos también. Río, la película Río, está basada en un hecho que nos tocó, que fuimos protagonistas nosotros. ¿En serio? El guacamayo de Spixi. Claro. En el año 1987 tuvimos informaciones de que en Paraguay había 2 ejemplares que estaban a la venta, y ya estaban prácticamente vendidos a un médico en Suiza por $80.000. 2 pequeños loros, fíjense, 2 pequeños loros, $80.000. $80.000. En el año 85, 87, imagínese usted. Yo ni había nacido. Esos dos loros pequeños eran los últimos que se habían logrado en la naturaleza, porque en la naturaleza quedaban únicamente 3 ejemplares de esa especie. Wow. No había más. Quedaban estos 3 ejemplares, de los cuales había una pareja y tuvieron esos 2 pichones. Fueron traficados a Paraguay desde Brasil. Y bueno, tuvimos noticias, fuimos a Paraguay. Por esas cosas de coordinación tuvimos la suerte que encontramos un juez favorable a la idea, dio una orden de allanamiento, pudimos trasladarnos a la casa donde estaban los loros, que era un personaje muy poderoso, era un señor vinculado al gobierno de aquella época. No olvidemos que en el año 87 había un gobierno militar en Paraguay, que era complicado. Complicadísimo. Y rescatamos esos 2 pequeños loros. Wow. Con una orden judicial y con un funcionario, un abogado del Ministerio de Ganadería, que el ministerio designó porque se vio ya muy comprometido en esa situación, que podía terminar un escándalo internacional si no apoyaban, nos apoyaron. Y de inmediato yo me trasladé a la Embajada de Brasil, porque a la media hora se desató un operativo policial para rescatar los loros, para devolvérselos al traficante. Pero eso ya estaba en la embajada, dentro de la Embajada de Brasil, y a la mañana siguiente, con el acompañamiento del embajador brasileño en Asunción del Paraguay, me trasladé al aeropuerto y regresamos a San Pablo con esos 2 loros. Y la buena noticia... ¡Qué logro! Tiene un lado malo y uno muy alentador. El malo es que la especie se extinguió en la naturaleza. Desapareció. Esos últimos 3 ejemplares se murieron o fueron cazados, no sabemos bien, desaparecieron. Pero bueno, esos 2 que yo rescaté, más algunos que ya habían cautiverio, permitieron formar un grupo de cría
y actualmente hay más de 160 guacamayos de Specie en cautiverio. Y Cautiverio. se está pensando repoblar el año próximo con animales, con aves nacidas en cautiverio. Así que esa fue la más, tuvo enorme la más repercusión puntual. en aquel momento.